Actualmente desarrolla su actividad en el Instituto de Arqueología de Mérida, concretamente desde el año 2006, o sea que va a hacer el año que viene 20 años. Sí, no, 2006 marché a Roma y entonces volví en antes. 2012. O sea, yo llego en el 2003, me marcho en el 2006, vuelvo en el 2012 hasta ahora. O son sea, muchos años. Unos años. Sí. Bueno, ha sido vicedirectora de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma durante el año 2006-2011, tengo yo aquí. Sus líneas principales de investigación son la arqueología, iconografía ibérica, incluyendo el arco mediterráneo helenístico, la Segunda Edad del Hierro, gestión del patrimonio arqueológico de los siglos XIX y XX, presencia de la mujer en la historia. Tiene unos libros magníficos que yo los recomiendo, de la colección Mitra. En su carrera profesional se ha vinculado a diferentes centros de investigación italianos y franceses y ha desarrollado diversos proyectos nacionales e internacionales junto a la labor de formación de jóvenes investigadores y divulgación de la ciencia. Tienen sobre una extensa participación en conferencias, mesas redondas, eventos científicos a nivel nacional e internacional, así como artículos y libros de carácter científico y publicaciones de índole más divulgativa. Vosotros conoceréis seguramente, que conoce el Instituto de Arqueología y suele publicar bastante, ¿no? Ahí es donde tenéis algunas de las obras principales de Trinidad. Y nada, hoy nos va a hablar de la arqueología, ocio y turismo en las exposiciones internacionales europeas. Así que nada, bienvenida, Trini, muchísimas gracias. Y recordad a los que estáis en vuestra casa que podéis apuntar las preguntas o dudas que os surjan para cuando termine Trinidad la conferencia, pues hacérselas llegar, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acudir a esta cita, tanto los que están aquí en sala como los que estéis en casa o en cualquier sitio viéndonos. En primer lugar, querría agradecer al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida esta invitación. Hacía ya algunos años que no venía, o sea que estoy encantada. Gracias a los Hermes mensajeros, a Bruno y a Elías. Y nada, creo, como te decía, yo por mi parte, yo creo que es la primera vez que voy a hablar de exposiciones en Mérida, salvo el Pint of Science que hicimos en el Jazz. Con lo cual me alegra contarles aquí lo que son algo más de 10 años de investigación de esta línea de investigación que surge en Roma, en la Escuela Española de Historia y Arqueología, y que, en principio iba a hacer un artículo de 2 documentos y demás, y al final salió una línea de investigación en las que llevamos trabajando un grupo internacional, principalmente italianos, franceses y españoles, desde hace algo más de 10 años. Tenemos a Carlos Morán, que es uno de los integrantes de este grupo de investigación. Como les decía, esto empieza en Roma y trabajando para otra investigación, analizando la correspondencia de Giuseppe Joan, que fue el secretario de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, que para quienes no lo sepan es un centro de investigación en Roma y es el único dedicado exclusivamente a la investigación que España tiene en el extranjero. Este centro pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al igual que el Instituto de Arqueología de Mérida. Entonces, trabajando, como les digo, en documentación, verán ahí que pone Escuela de España en el membrete de la carta. Encuentro que Giuseppe Joan le cuenta a Ramón Menéndez Pidal, que era el director desde Madrid de esta escuela en el año 1911, que es esta es del 12, pero en 1911 le cuenta a Menéndez Pidal que la exposición de Roma ha ido muy bien. La arqueología española ha quedado bien representada y que le ha encantado esta figura en particular, que es una escultura femenina de época protohistórica ibérica, es decir, es prima hermana de la Dama de Elche. Lo que pasa es que es posterior. Esta pieza se le llama la Dama del Cerro de los Santos,
procede de la provincia de Albacete, y de esta pieza en concreto es donde habla Giuseppe Joan en esta carta. A raíz de esta carta nos pusimos a investigar qué era esa exposición de Roma y demás, y nos topamos con el tema de las exposiciones internacionales y universales. ¿Qué son estas exposiciones? Las diferentes naciones, tanto europeas como de América, se reunían en determinadas ciudades importantes tipo París, Roma, veremos Barcelona, Sevilla y demás, para presentar las innovaciones tecnológicas. Y esto empieza a hacerse en 1851 con la Gran Exposición de Londres. A partir de esa, cada tiempo se realizarán estas exposiciones internacionales y universales. La diferenciación entre estas dos es el número de países. Obviamente las universales normalmente tienen más países miembros en esas exposiciones. Ahí se presentan, como les digo, las innovaciones tecnológicas de todo lo que ahora es normal en una casa occidental, desde la máquina de escribir, el teléfono, como ven ustedes ahí, el telégrafo, el frigorífico, es decir, estábamos en la segunda mitad del siglo XIX cuando todos esos inventos van a cambiar el modo de vida de la cultura occidental. Estas exposiciones que nosotros estudiamos son los precedentes de estas obras que seguro que les suenan. La de Sevilla del año 92, la de Lisboa, Milán, Zaragoza, etc. Estas de las que vamos a hablar esta tarde son las precedentes de todas estas modernas. Pero en esas exposiciones no solo se presentan las innovaciones tecnológicas, sino que también se presentan los rasgos culturales de cada nación. ¿Esto qué quiere decir? Que, como vamos a ver, va a haber exposiciones de arqueología, exposiciones de etnografía, exposiciones de bellas artes, junto a todas esas innovaciones tecnológicas, junto a productos de tipo agrario que cada nación, como vamos a ver, van a presentar a esas exposiciones. De manera que hoy lo podríamos hablar como que cada nación lleva allí su marca, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar, lo primero que haces es buscar bibliografía y nos damos cuenta que es un tema innovador que prácticamente nadie ha tocado, incluso en Europa. Y teníamos que estructurar una metodología, cómo hacemos el relato histórico de estas exposiciones de arqueología o de estas exposiciones de etnografía y demás. Los instrumentos que utilizamos son la propia información arqueológica del momento, en este caso la exposición de 1911, los documentos de archivo de la época, que son las que nos permiten establecer conexiones, como veremos, entre personajes y entre los diferentes aspectos de estas exposiciones. Y para acabar, el tercer instrumento que utilizamos, que tienen ahí, uno lo pueden observar en la pantalla, es la prensa. La prensa y las revistas ilustradas del XIX, del siglo XX, nos dan la información sobre el impacto que estas exposiciones tienen en la sociedad. Una de las características de estas exposiciones es que cambia alguna parte de la ciudad donde se establecen. Aquí, por ejemplo, tienen a la izquierda, no lo reconocen porque todavía no está la Torre Eiffel, que es de 1889, es el Campo de Marte en París. Y ven ustedes toda esta zona rectangular que hay, son los diferentes pabellones de las naciones que participan en la exposición de 1878. Si cruzan el puente de Jena, verán la zona del Trocadero. Seguro que si han ido a París la recuerdan, el Museo del Hombre y demás. Bien, es en esta exposición de París cuando se va a recuperar, se va a urbanizar, ver la zona de jardines, la zona de
fuentes y demás que están en el entorno de ese gran palacio que es el Palacio de Chaillot, que no es el que hay hoy, porque este se quemó en el año 1937. Por tanto, tenemos que estas exposiciones, cuando se organizan por una ciudad, cogen una zona o un monumento antiguo, como veremos ahora, y las van a transformar, ¿vale? Aquí tienen esta foto de la Torre Eiffel haciéndose y que la tendremos que poner ahí encima en esa imagen anterior de 1878 en el campo de Marte. Otra foto de esa exposición de París de 1878. Todos estos iconos que tenemos ahora mismo en la cabeza, la Torre Eiffel, la cabeza de la Estatua de la Libertad, que como recordarán Francia va a regalar a Nueva York y demás, pues en esta exposición universal se presenta la cabeza. Todavía estaban haciendo el resto de la escultura, pero aquí ya la están presentando. Y llegamos a este primer libro que tenemos, que lo publicamos en Roma, en la serie Lerma di Bresneider, y que recoge la investigación de unos 30 colegas en la que intentamos saber en la exposición internacional de arqueología que se realiza en Roma en 1911, cuál es el patrimonio arqueológico español que llevará España a ese lugar. Lo primero que nos preguntamos es quién decidió lo que se llevaba a España. Y para ello tenemos que centrar nuestra mirada en estas dos instituciones. La Junta para Ampliación de Estudios, que es el precedente del actual CSIC, y el Institut d'Estudis Catalans, que se inaugura en 1907 en Barcelona. Estas dos instituciones hacen en este momento ¿así? Vale, te hemos oído. Bien, entonces las personas que van a elegir qué piezas se llevan a Roma van a salir de estas dos instituciones que nacen a principios del siglo XX con el objetivo de visibilizar España fuera de sus fronteras, en Europa principalmente. Junto a esas dos instituciones que hemos visto, la tercera que va a ser fundamental y que está en Roma es la Escuela Española de Historia y Arqueología, que se va a convertir en el elemento que va a actuar de intermediario entre ese patrimonio arqueológico que va a venir de España hasta Roma. Y estos son las cabezas pensantes reconocibles: José Ramón Mélida, muy conocido aquí en Mérida, Josep Puig i Cadafal, del Institut d'Estudis Catalans, Josep Pijuan, el secretario que hemos dicho de la Escuela Española de Historia y Arqueología, que es el que va a actuar de intermediario, y Manuel Gómez Moreno, que actuará desde el Centro de Estudios Históricos que veíamos anteriormente. Pero en Roma, como les decía, estas exposiciones culturales que se hacen, no solamente tenemos la exposición de arqueología, que es el cartel que ven ustedes aquí. Tenemos la de etnografía, muy potente, etnografía, tradiciones populares y demás, que desde la segunda mitad del XIX aparecen en estas exposiciones. La exposición de arte medieval y del Renacimiento y la exposición de bellas artes, del arte contemporáneo del momento. Y ahí tienen en un mapa de Roma las 4 ubicaciones de estas exposiciones. Aquí tienen este magnífico póster de arqueología con este art déco maravilloso. Y no solamente se trataban, hemos hablado de los nuevos inventos, hemos hablado de estas
cuestiones culturales, sino que también en Torino se va a realizar una exposición sobre el trabajo y el congreso que salga de ahí va a marcar las condiciones básicas que luego van a recoger los convenios laborales europeos. Es decir, que estas exposiciones tienen una difusión muy amplia. Esta exposición de 1911 se va a realizar en las termas de Diocleciano. Si han ido ustedes a Roma, cerca de Termini, tienen las termas de Diocleciano, que entonces estaban compartimentadas y había pues una pizzería, un hotel para ciegos y demás. En 1911, precisamente para hacer la exposición de arqueología, lo que hace es que se recupera esta zona, se expropian todos los negocios particulares y es el Ayuntamiento de Roma el que ofrece este monumento para que las diferentes naciones coloquen ahí sus exposiciones de arqueología. Se recupera de esta manera un monumento arqueológico antiguo para un bien arqueológico también, que era realizar estas exposiciones. Si entramos dentro de esas termas de Diocleciano, nos encontramos a la izquierda con la única fotografía que hemos podido encontrar en los archivos italianos de la Sala Hispania. Esta es la sala, creo que pueden reconocer en el centro el perfil de la dama del Cerro de los Santos que les enseñaba al principio. Al lado tienen la Sala de la Galia, que eran contiguas, que por eso con este frontón señalado en rosa hemos querido indicar esa contigüidad de las dos salas. ¿Qué pasa en esta Sala de Hispania? Pues algo muy curioso. Esta exposición era de las provincias romanas y todos los países envían maquetas y piezas de época romana, menos España. Estos señores pensantes que hemos visto hacen un relato histórico diferente y dicen, sí, los romanos llegaron a España, pero antes ese genio ibérico que llamaban los protohistóricos antes de la llegada de los romanos. Y entonces ponen en el centro de la sala esta dama ibérica del Cerro de los Santos y verán ustedes que a la derecha de la dama reconocen el perfil, la Ceres emeritense. Otra peculiaridad, esto no son piezas originales, son vaciados, porque en aquel momento se llevan en las exposiciones, es muy normal utilizar copias de originales, porque el valor de la copia era importante también. Aquí tienen el pequeño catálogo que se hace de la exposición, ahí tenemos el vaciado de la dama del Cerro de los Santos, no el original, y también reconocen esta escultura mitraica emeritense sin cabeza, porque la cabeza sale en la excavación de 1913, con lo cual en 1911 no tenía cabeza y así se hace esa copia, ese vaciado. Recordamos, son vaciados lo que están viendo en la Sala Hispania, unos vaciados que, como les decía, desde el Renacimiento las copias tienen un valor como los originales. De hecho, esto es por poner un ejemplo, ahí tienen al Hércules Farnese y a Flora, que se trae Velázquez por orden de Felipe IV para la decoración de sus palacios. Y se va Velázquez a Roma a traer estas copias por encargo del rey. Por tanto, ese valor de la copia, al igual, está al mismo nivel que el original, algo que a nosotros ya se nos ha perdido. Un original, siempre decimos, es el original, la copia como que adquiere un tono menor, ¿no? Pero en aquel momento no pasa esto, porque las capitales europeas tienen museos de reproducciones artísticas, es decir, tienen museos de copias. Esto es Madrid, se inaugura en 1880, no recuerdo ahora, pero vamos, a finales del 19. Este museo estaba en el Casón del Buen Retiro.
luego estará el Guernica de Picasso, antes de llevarlo al Reina Sofía. Y aquí lo que vemos es una de las salas. La primera colección fue un vaciado de copias del Partenón. Estas copias tenían un sentido didáctico muy evidente. Aquí vemos el taller de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde se realizaban estas copias. Y tenemos por los documentos de archivo que Luca Bartolozzi fue el vaciador que hace los ejemplares que hemos visto colocados en esa sala de España. Aquí tenemos a uno de sus hijos, Benito Bartolozzi, que no sé si a los que sois del consorcio, Luca Bartolozzi era el bisabuelo de María del Mar Bartolozzi. Pues este señor era el que solía trabajar con José Ramón Mélida para realizar estos vaciados. A la derecha tienen un recibo que encontramos en el Museo de Valladolid sobre los precios de un vaciado que rondaba entre 10, 20, 30 pesetas, ¿no? Bien, con ayuda de las musas logramos encontrar en Roma este patrimonio arqueológico español que se llevó en 1911 y lo encontramos en este Museo de la Civiltà Romana, un museo que ahora mismo está cerrado desde el año 2014, pero es un museo dedicado a copias y maquetas. Maquetas como esta de Italo Gismondi, que es la gran maqueta que yo creo que casi todos hemos visto en un póster reproducido, que es la Roma constantiniana, y que este arqueólogo tardó como 10 años en realizar esta maqueta. Y en una de las salas de este museo está esta gran maqueta que es espectacular. Bien, volvemos a la foto esta que les decía de la zona de España, de la sala España, donde ven pues eso, los togados, el disco de Teodosio, el templete del puente de Alcántara, estas estelas funerarias, los togados y demás, que gracias a la documentación, sobre todo de archivo, hemos podido reconstruir este puzzle y saber incluso algunas, como las del fondo, que la foto no daba para reconocerlas, hemos podido reconocerlas gracias al trabajo de archivos. Aquí en la parte de abajo tienen los vaciados que, como les decía, hemos encontrado en este Museo de la Civiltà Romana. Son piezas muy buenas. Ven el disco de Teodosio, poco agraciado, porque los metales lo hacían con este tono gris, que bueno, estéticamente no es que sean muy bonitos. Aquí vemos como el original tiene la cabeza de esta escultura mitraica y el vaciado que España envía en 1911 a Roma, pues no lo tiene. Son fotografías, como ven, de trabajo, porque como cerraron el museo todavía no nos han dado permiso porque hay que restaurarlas, obviamente, y hacer unas fotografías en condiciones. Aquí tienen uno de los togados también de Augusta Emérita que pudimos encontrar en los almacenes. Y, como decía en la revista Blanco y Negro del ABC José Ramón Mélida, ¿cómo no vamos a llevar a Roma una copia de esta escultura tan estupenda que acababa de salir, que fue el primer viaje que hizo, no la original obviamente, sino el vaciado de esta escultura, precisamente fue a Roma? Vemos ahí al fondo también la escultura mitraica. Y bueno, estas son otras piezas que van de Andalucía. Por ejemplo, va este Ganímedes de Granada, el Hermes de Itálica, esta Isis, fantástica, este bajo relieve, o este otro, el ámbito republicano. Mandan bastantes piezas de este ámbito republicano. Les interesa plasmar en el discurso que hacen en la Sala Hispania este mundo de contacto entre el mundo ibérico y el mundo republicano. Y la otra parte a la que nos hemos dedicado es a intentar saber
esas fotografías de grandes dimensiones. Unas fotografías que envía Barcelona de la antigua provincia tarraconense y donde hemos podido observar que la mayor parte corresponden a Tarragona. Creo que es reconocible el Arco de Bará, el monumento de los Escipiones o esta escultura, también un clásico dentro de la iconografía romana de Tarragona. Sabemos de dónde se sacaron estas fotografías. El fotógrafo es Adolf Maas, que tenía en aquel entonces uno de los mejores archivos fotográficos de Europa, no solo de España. Esta carta nos permitió saber, porque, como les digo, los vaciados se mandaron sobre todo desde Madrid, pero nos llamó la atención por qué Barcelona, pues teniendo ya un Esculapio, por ejemplo, o algo así, por qué no había llevado piezas vaciados en lugar de llevar las fotografías. Y nos vino a dar la respuesta otra carta, Rafael Altamira, cuando Puig i Cadafalch, que era el encargado desde Cataluña de enviar los envíos a Roma, pues Rafael Altamira le dice que el dinero, las 10.000 pesetas que va a dar el gobierno, pues las da para la exposición de arte, donde estaban los Madrazo, donde estaban, en fin, Rusiñol y todos estos, porque era mucho más vistoso que darlo para una exposición de arqueología. Esto viene a ser la respuesta de Rafael Altamira. Sabemos también que van fotografías en esa pared a grande tamaño procedentes de Ampurias. Esta me gusta a mí mucho, está con las carretillas estas, que fue el primer yacimiento de España donde se impuso. Y luego desde Cataluña, porque enviaban lo correspondiente a la provincia antigua tarraconense, también se envían estas esculturas procedentes de Mazarrón, ese sarcófago romano que luego se reutiliza para un enterramiento de Ramiro II medieval, y el Augusto de Pollentia de Mallorca. Estas serán algunas de las piezas que van a viajar a Roma, es decir, en fotografía. El mundo ibérico no solo está representado con esa dama del Cerro de los Santos que le contaba, sino también con esta bicha de Balazote que nos va a aparecer desde 1873, creo que en la de Viena también está este Aqueló, esta divinidad fluvial del mundo ibérico. Como ven, esta es una fotografía de 1911, este es el vaciado que hemos encontrado en almacenes en el museo y esa es la original que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Algo que les interesa mucho y que vamos a ver que aparece tanto en esta exposición como en la que veremos luego de 1937 son estas 11 tablas de bronce. El derecho romano, les interesaba mucho a Roma este tipo de piezas, de haber llevado ellos a las provincias romanas como la justicia, ese derecho romano, ¿no? Tenemos la de Málaga, Salpensa, es decir, diferentes procedencias andaluzas. Aquí tienen las copias que se hacen y estas dos serían originales. Así estaban expuestas en el museo antes de su cierre en 2014. El balance de esta exposición de 1911 nos dice, gracias a la correspondencia entre Manuel Gómez Moreno y José Castillejo, que se llevaron alrededor de 77 vaciados en escayola. Nosotros en el Museo de la Civiltà Romana habremos encontrado 50, 55, es decir, un buen porcentaje de la memoria arqueológica de esta exposición hemos conseguido recuperarla. Pero hubo una curiosidad. Junto a esta dama del Cerro de los Santos, este vaciado, nos encontramos en almacenes una dama de Elche, que la tienen aquí todavía, no sé si se ve bien, cerca de los rodetes tenía restos de pintura azul, era una
una copia pintada. Les he puesto ahí una reconstrucción de esos colores que llevaría la dama, y nos llamó la atención porque sabíamos que la dama de Elche no había estado en la exposición de 1911. No había estado porque era la imagen de España. La dama de Elche estaba en el Museo del Louvre desde 1897, con lo cual no podían llevar una copia, era algo que ha salido, que nos han quitado, ¿no? Entonces no sabíamos, hasta que al final, de nuevo, los archivos, en una carta de Pijuan, otra vez a Menéndez Pidal, le dice: ya he colocado la dama de Elche a la entrada de la sede de la Escuela Española de Historia y Arqueología. Es decir, esta pieza no estuvo en la exposición, pero en aquel momento estaba en la primera sede de esta Escuela Española de Historia y Arqueología, con la particularidad que en uno de los lados tenía la firma de Ignacio Pinazo, 1908. Y nosotros sabemos que José Ramón Mélida encargó a Pinazo, cuando estuvo en París, una serie de copias de la Dama de Elche que están distribuidos en diferentes museos e instituciones de España. Esta no estaba catalogada y esta la hemos encontrado, fíjense ustedes, en los almacenes en Roma. Y este libro que les mostraba al principio de la exposición de 1911 es un libro sin nombres de mujeres. Solo esta señora nos encontramos, después de ver archivos, después de ver la prensa y demás. Ella es periodista y fue la primera mujer en Italia en dirigir un periódico, y siempre me gusta mostrarla porque bueno, es la única mujer que nos apareció en este libro, y bueno, por darle visibilidad a esta Matilde Serao. Si a alguien le interesa, luego se marchó ella con su marido, que también era periodista, a Nápoles, y este libro muestra una imagen de cómo era la Nápoles de ese principio de siglo. Estas exposiciones acudían todos los reyes o los mandatarios de cada nación, porque eran los sitios de moda donde había que ir. Eran lugares de convergencia social. ¿Qué quiere decir esto? Iban aristócratas, pero iban burgueses, esa burguesía que se había enriquecido y que tenía tiempo para el ocio, para el disfrute, porque en estas exposiciones había atracciones, había gastronomía, habían birrerías como esta, que nos dice en esta nota de prensa del Messaggero, donde verán ustedes, esta nave es una nave romana. Años antes había aparecido las naves romanas del lago Nemi, en el Lacio, en Roma, unas naves romanas del emperador Calígula que se habían hundido, se habían excavado y se habían documentado. Entonces, en la exposición del 11, montan en Roma un lago artificial, construyen esta imitación de esta nave romana, y ahí pues ponen desde restaurantes. En la nota de prensa se dice pues que había una birrería estupenda húngara, hay un cinematógrafo. Es decir, estas exposiciones no solo son lugares de conocimiento, sino también de esparcimiento, y se convierten en lugares de moda europeos. Dejamos esta exposición del 11. Pasan los años, en 1937 tenemos esta Mostra Augustea de la Romanità que inaugura y la estimula el fascista Benito Mussolini, ¿no? Y lo va a hacer van a hacer esta exposición romana también en este Palacio de las Exposiciones, que como estaba demasiado decorado y él quería algo más austero, le pondrán lo cubrirán esa fachada, y como ven ahí también en el periódico, esa sería la fachada que
que luce en esos momentos. Este es un caso típico de cómo se aprovecha el pasado por parte de un gobernante político, ¿no? Ven ustedes el imperio de Augusto, se celebraba el bimilenario del nacimiento del emperador Augusto y Mussolini lo que quiere es verse reflejado. Augusto era el salvatore de la patria y él hace una exposición del fascismo justo enfrente en este palacio, justo enfrente de la de Augusto, para que hubiese un reflejo de uno a otro, porque él quiere presentarse ante los italianos y ante el mundo como el salvador de la patria. Aquí lo tienen en la inauguración días posteriores con Adolfo Hitler. Y bueno, volvemos al Museo de la Civiltà, donde hemos encontrado estas esculturas de Livia y Tiberio, que los originales están en el Museo del Prado. Una de las cosas importantes de estas exposiciones es que introducen este lenguaje de las maquetas, luego veremos los dioramas, por supuesto las fotografías, como hemos visto, que van a ser puntos de atracción para el visitante. Ahora les comentaré, pero estas exposiciones desde la segunda mitad del siglo XIX acuden millones y millones de visitantes, como luego les diré. Aquí tienen el puente de Alcántara. Esta maqueta es del año 1937, pero se va a utilizar en una exposición del emperador Trajano que se hizo hace pocos años en Roma. Aquí tienen el arco de Bará, ahora no en fotos, sino en maqueta, que también es de este momento. La prensa haciendo elogios de esta exposición. Y llegamos a España. Y en España tenemos el año 1929, el general Primo de Rivera en el gobierno. Hemos tenido los años 20 con esas cuestiones de las guerras en África, nos acordamos de Anual y demás, y se quiere relanzar de alguna manera desde Madrid esa imagen de una España moderna, de una España importante. Y entonces, bajo este título de la exposición general, se convocan dos exposiciones, una en Barcelona, la Exposición Internacional de Barcelona, y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con objetivos muy diferentes. Barcelona con esa mirada siempre a Europa, internacional y demás, mientras que Sevilla es la mirada hacia Iberoamérica, que ahora veremos muy brevemente. Como les decía, en cada exposición se reurbaniza una zona y en la del 29 le tocó a la colina de Montjuïc. Ahí ven esa entrada espectacular con esas dos torres de inspiración veneciana que convergen al final en un gran edificio que es el Palacio Nacional, donde ahora está el Museo de Arte de Cataluña. Todo ello creo que lo veremos luego después. En esta exposición lo que hubo, no me voy a extender, pero sí que hubo un choque entre ese nacionalismo español y el nacionalismo catalán. De manera que a principios del siglo se había construido 4 columnas que en 1928, como ven a la izquierda, se derrumbaron. A raíz de esto, el Instituto de Estudis Catalans, Josep Puig i Cadafal y demás, no van a participar ni en la exposición, ni en el congreso que se haría al uso, ni nada. Es decir, ese choque, Barcelona quería una única exposición, pero el gobierno central, Primo de Rivera, quiso hacer esta exposición general con 2 sedes, Barcelona y Sevilla. Las columnas se reconstruyeron, si hoy van a Montjuïc las verán, en 2010, con ese mensaje que pueden leer en la parte inferior de la imagen.
Aquí otra imagen donde se puede ver mejor esa subida con jardines y las fuentes de Montjuïc y que acaban, como veíamos en la exposición de París, con ese gran edificio del Palacio Nacional. En el interior, pues ven aquí algunas imágenes de la sala con material donde se mezclaba en cada sala, se mezclaban diferentes culturas, no había paneles explicatorios y demás, y bueno, era un poco... Esta exposición se llamó El arte en España y fue, yo creo, que la exposición más grande que se ha hecho por el volumen que movió, más de 6.000 piezas desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XIX. Había arqueología, había objetos artísticos, objetos litúrgicos y demás, pero seguramente ha sido la mayor, porque la mayoría de piezas, salvo algunas, la mayoría de piezas son originales, con todo ello lo que conlleva los traslados, los seguros y demás. El presupuesto de esta exposición fue de unos 140 millones de pesetas. Simplemente para que vean un poco algunas de las imágenes extremeñas, de las piezas extremeñas. Fíjense cómo colocaron ese tesoro de Aliseda ahí en la parte inferior. Vuelve a estar el disco de Teodosio, esta estela extremeña, y volvemos a este lenguaje que se utiliza para difundir ese conocimiento. Aquí tenemos este diorama de esta exposición de este señor pintando las cuevas de Altamira, estos dioramas que tenían 3 dimensiones y luego las maquetas como esta de la antigua ciudad de Ampurias. En estos congresos, en estas exposiciones se hacían congresos internacionales. En Barcelona se hizo el 4º Congreso Internacional de Arqueología y hemos encontrado en el Museo de Arqueología de Cataluña los inscritos a ese 4º Congreso Internacional, que fueron 248, y ya nos aparece listado de los señores congresistas y el listado de las señoras congresistas, es decir, ya nos aparecen mujeres. Este es un mapa que hemos hecho con los lugares de procedencia de estas personas que vienen al Congreso. Verán el vacío, Extremadura no estuvo representada, no hubo ningún escrito. Verán que en España, Madrid, Barcelona y la Comunidad Valenciana, por el tema del mundo ibérico y la prehistoria, que interesaba mucho en esa década de los años 20, pero fue un congreso internacional. Incluso llegó a venir hasta un profesor de Calcuta, de India, o sea que... Aquí tenemos las 3 mujeres Madame Guignard, una francesa, y Elena Viso, que es una inglesa afincada en Niebla, que participarían las dos como ponentes en ese congreso. Y aquí tenemos a Encarnación Cabré, una joven Encarnita Cabré de 18-19 años, hija del gran arqueólogo Juan Cabré, y que, sí que presentó una comunicación a este congreso. Y luego otra cosa, otro elemento interesante de este congreso fue este señor, el Crawford, uno de los padres de la fotografía aérea aplicada a la arqueología, que vino en el 29, hacía, yo creo, la primera conferencia sobre fotografía aérea aplicada a la arqueología fue del 24-25, si no recuerdo mal, y en Barcelona vino en el año 29. Él no había participado en la Primera Guerra Mundial. Estas son las cámaras fotográficas que llevaban en los aviones. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, él piensa que seguramente esto se puede aplicar en arqueología. Pues ya ven ustedes los resultados a día de hoy. Todo, pues este señor vino en el año 29 a Barcelona a dar una conferencia.
junto a este cuarto Congreso Internacional de Arqueología, como se sigue haciendo hoy día, pues hacían excursiones. Y entonces los organizadores del Congreso les preparan a estos 248 inscritos, les preparan una serie de excursiones, pero claro, no solo los llevan a Tibidabo y a Montserrat, sino que los querían llevar a Sagunto, a Mérida, Cuevas de Altamira, Mallorca y demás. Mérida, por ejemplo, no vinieron porque no les dio tiempo, aquello era... Pero lo que sí que hicieron fue 13 guías de 13 lugares diferentes que en principio pensaban visitar, pues para llevárselas de recuerdo, pero incluso para ir a los lugares e ir con sus guías. Eran las típicas guías divulgativas con abundante aparato gráfico y demás. Lo bonito es que hemos encontrado los originales de esas guías escritas a mano en el Museo de Arqueología de Cataluña. Pásmense, español, italiano, francés, alemán, o sea, menos portugués, que los portugueses se quejaron porque también querían tener en su lengua, pero hicieron las 13 guías en todos estos idiomas europeos. Y para ya ir finalizando, vamos simplemente a ver unas imágenes de esa exposición iberoamericana de Sevilla que, como les decía, se hizo en ese mismo año junto a la de Barcelona por idea del Gobierno Central de Madrid. Y tenemos aquí la casa del Museo de la Ciencia, del CSIC, en Sevilla, pero que en realidad es el pabellón de Perú de la Exposición Iberoamericana de 1929. Se notan muy bien esos rasgos prehispánicos, incluso en la arquitectura y también en su interior. Esta era una de las salas que había en ese pabellón de Perú. Ahí, ¿qué trajeron? Pues trajeron momias peruanas y luego, por lo que hemos podido ver, tanto en otros países iberoamericanos como México, Argentina, vienen todos con esa intención de reivindicar su pasado prehispánico, obviamente. Y van a traer muchos objetos arqueológicos de esa época que, bueno, hemos solicitado ahora un proyecto, si nos lo dan, pues pasaremos a trabajar en estas cuestiones. A la izquierda tienen Extremadura. Hablábamos de esas tradiciones populares que desde la segunda mitad del XIX en estas exposiciones cada nación y en este caso cada comunidad autónoma, cada región expone. Y esta, bueno, fue como expusieron una cocina extremeña con maniquíes y demás, e incluso creo, ¿verdad?, con productos como el jamón y demás, y chorizos y todo esto, demás. Se lo habían comido. Bueno, la Plaza de España, otra construcción de esa época de Aníbal González. Y el tema del turismo. En España teníamos el Patronato Nacional de Turismo, que ya en esta época, estamos en 1929, se ha dado cuenta que salvaguardar el patrimonio histórico arqueológico da dinero, ¿no? Entonces, se hace toda una política de carteles, de postales y demás, vendiendo los sitios de España, como vemos aquí a la derecha, Visite l'Espagne, ven abajo el cartel del Patrimonio Nacional de Turismo y demás. Y entonces ellos van a controlar esta política de difusión de estos monumentos y de estas cuestiones, porque tenemos que pensar que estas exposiciones internacionales, como les decía, se mueve millones de personas. Millones de personas que necesitan traslado, necesitan alojamiento cuando llegan a los sitios. De hecho, en muchas ciudades se construyen hoteles
adecuados para los millones de visitantes que van a tener. Es decir, estas exposiciones son un estímulo espectacular para el desarrollo del turismo tal y como lo conocemos. Tanto es así que este señor, que es Thomas Cook, este es en 1841, crea la primera agencia de viajes del mundo, que quebrará en 2019, justo para el COVID. Será la primera agencia que en las exposiciones, y en esta de 1929 hemos encontrado correspondencia con el comité que organiza esta exposición, ofreciéndole los packs de alojamiento y viaje para los visitantes, tanto para el cuarto Congreso Internacional de Arqueología como para la propia exposición. Ahí tienen unos del crucero fluvial del Nilo, o aquí montándoles en otras condiciones de cómo hoy viajamos, ¿verdad? Pero bueno, este fue el origen de ese turismo de masas a través de esta agencia que se movía por todo el mundo. Por tanto, lo que quería este paseo rápido que hemos hecho es ver cómo estas exposiciones anticipan sobre todo los mundos en los que vivimos, el mundo virtual, el fenómeno de masas. En la exposición de Viena de 1873, 7 millones de personas. En Barcelona, 5 millones de personas. Es decir, era muchos millones de personas moviéndose y necesitando, pues eso, un alojamiento en condiciones y transporte también. Sabemos, por ejemplo, que un ramal desde Lisboa a Sevilla se va a abrir para la exposición iberoamericana del 29. Ese es un tema que está por tratar el mundo del ferrocarril en estos momentos. Y bien, y ya para acabar un poco, resultados últimos que vamos a hacer esta pequeña exposición en Madrid, en el CCHS del CSIC, que se inaugura el 3 de noviembre y pronto pues tendremos ya en la mano este libro que un poco va a recoger mucho más en profundidad, obviamente, de lo que yo les he hablado, pues esta historia. Otro de las vías que hemos abierto es ver los intelectuales, pintores y demás españoles si efectivamente iban a las exposiciones. Y ahí tienen, pues, cogido de la memoria de un desmemoriado, por ejemplo, Pérez Galdós, que dice: me dieron la grata noticia de que me llevarían a París a ver la Exposición Universal en 1867, el acontecimiento culminante de aquel año. Pero es que Emilia Pardo Bazán, corresponsal de prensa, está en 1889, la exposición en la que se inaugura la Torre Eiffel. Es delicioso las crónicas que escribe de este tiempo que pasa en la exposición de París como corresponsal de prensa, que era la señora, ¿no? Entonces, ya para acabar, estas exposiciones no solo nos habla de cómo ha ido evolucionando la arqueología, de cómo se ha difundido la arqueología, sino que nos informa de cómo se ha ido formando esa identidad europea occidental que tenemos ahora mismo. Es una reconstrucción de una memoria histórico-arqueológica que nos ha permitido descubrir, sobre todo para la arqueología, que es lo que estudiamos más profundamente, nos ha permitido conocer unos matices que de otra manera, desde luego, no hubiésemos tenido oportunidad. Entonces, bueno, pues esto era un poco lo que queríamos contarles esta tarde. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a poner
un pequeño vídeo de la exposición Augustea de 1937, que es el día que llega Benito Mussolini a la inauguración. La mostra Augustea della Romanità, che documenta tutti gli aspetti della vita latina, la scienza, l'arte e l'altissima civiltà dell'Urbe de Cesari, inaugurata dal Duce all'inizio dell'anno del bimillenario d'Augusto, nel clima radioso dell'alba del nuovo impero di Roma. La Sala dell'Impero, con i suoi calchi di monumenti a carattere trionfale, come questo rilievo di sacrificio compiuto da un imperatore, probabilmente Traiano, dinanzi ad un grande tempio, può dirsi il salone d'onore della mostra voluta dal Duce, il cui sacrario può dirsi la sala dedicata ad Augusto, dove, sormontata dal brano di Svetonio che ne esalta la nascita, ci appare la statua del primo imperatore raffigurato come capo dell'esercito con corazza e paludamento, per la cui grandezza, come ci ricorda Florio, solo il titolo di Augusto fu trovato adeguato dal Senato romano e preferito quale crisma di immortalità, e che nella grande nicchia dorata ci appare raffigurato come genio benefico con il corno dell'abbondanza in una mano e la patena per i sacrifici nell'altra. Dalla sala, le cui pareti illustrano lo sviluppo dello Stato romano durante le guerre civili, passiamo nella sala dedicata a Giulio Cesare, dove, per glorificare il massimo genio militare di tutti i tempi, sono raccolti modelli di macchine da guerra, di opere di assedio e di fortificazioni, tutti eseguiti secondo le descrizioni dello stesso Cesare nel Debello Gallico, fra cui alcuni tipi di arieti ed un settore del ponte su cavalletti fatto costruire da Cesare sul Reno nel 55 a.C. Il Duce nella sala dell'agricoltura e agrimensura con l'onorevole Giglioli, organizzatore e direttore della mostra. I celebri versi a Roma del Carme secolare di Orazio preparano a contemplare la grande ricostruzione plastica dell'architetto Gismondi, della capitale del mondo nel suo periodo di massimo splendore. Tra i marmorei edifici di una maestà e di uno stile incomparabile si individuano facilmente il Campidoglio e in basso il Teatro di Marcello. Il Circo Massimo, la Rocca Capitolina, il Tempio di Giove, la Basilica di Massenzio, il Tempio di Venere e Roma, e sullo sfondo la sagoma inconfondibile del Colosseo. Bueno, sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Sí. Vamos, son antecedentes de la
Por favor, que coja Félix el micrófono inalámbrico, porque si no, no se oye por aquí. Vale. Esto es nuestro antecedente de la Exposición Universal de Sevilla del 92. Sí. Todas. Eso es. Y se hicieron millones de personas y se pusieron también lo mejor. Claro, es que nos creemos que es reciente, pero cuando, bueno, pues eso, la primera se hizo en Londres en 1851. Y continúa, sí. Evidentemente van cambiando los objetivos y demás, pero en aquel momento es que eran eventos, ya hemos visto al propio Benito Pérez Galdós decir, es que es el sitio de moda, o sea... Sí. Bueno. La Exposición Universal la Iberoamericana, que está la vida Palmera, ¿no? De Sevilla, está toda llena de marcas de... Sí. A cada país. Sí. Bueno, vamos a ver porque ahora en el 29, en el 2029 será el centenario. Y entonces, como estamos metidos en estas temáticas, querríamos reivindicar un poco, analizar bien esa exposición iberoamericana, ver el papel, estudiar el papel bien de Extremadura, que fue muy importante, y de esos países que vienen con esa reivindicación prehispánica, que yo creo que también será muy interesante verlo, cómo funciona. Isidoro, no sé si alguien del chat... No había nada por aquí, ninguna pregunta ni comentario. Bueno, pues muchísimas gracias.